podemos tener y solemos tener episodios de cándidas, de hongos. Así que vamos a hablar sobre este tema, cómo podemos prevenirlo y sobre todo cómo podemos influir a través de la alimentación y nuestro modo de vida para poder erradicarlo y evitarlo. Así que vamos a ello. Muy buenas tardes, noches, mañanas, cuando lo estéis viendo, mis queridos domingueros. ¿Domingueros? ¿Por qué domingueros? Pues porque todo el mundo creo que adora los domingos, ¿no? Es el fin de semana, es el último día de la semana y suele ser el día más familiar, de relax, de tranquilidad. A mí me gusta porque nací en domingo, así que, ¿cómo no me va a gustar? Y este proyecto también nació en domingo, así que todo va encaminado. Bueno, ahora, después de esta ida de olla, os doy la bienvenida a un vídeo más. Gracias, primero de todo, por estar aquí. Aquellos que estéis suscritos, aquellos que veáis los vídeos y no os suscribáis, a estos os tengo que decir que por favor, si habéis accedido a través de alguna red social y no podéis ni darle a me gusta ni suscribíos y os da mucha pereza salir, os pido que salgáis un momentito, vayáis a la aplicación de YouTube que está en todos los móviles y buscando, os suscribáis. De verdad, gracias por estar aquí. Bueno, pues dicho esto, darle al like, suscribíos al canal si os gusta el contenido o os gusta escucharme y decir tonterías. Cualquiera de las dos cosas son válidas. Y sin más dilación, empezamos. Hoy el tema a tratar va un poco en relación al que tratamos la semana pasada, que era sobre cistitis. ¿Por qué? Porque dejamos un poco la pregunta abierta de cuando tomamos antibióticos para tratar la cistitis, porque suele ser provocada por bacterias, y recuerdo que los antibióticos solo matan bacterias, así que si tenéis algún tipo de infección vírica no os va a servir para nada. Importante, aunque grabaré un vídeo de esto en invierno. Me acordaré. Pues cuando tomamos antibióticos, suele ser después de esta infección o después de otra, podemos tener y solemos tener episodios de cándidas, de hongos. Así que vamos a hablar sobre este tema, cómo podemos prevenirlo y sobre todo cómo podemos influir a través de la alimentación y nuestro modo de vida para poder erradicarlo y evitarlo. Así que vamos a ello. Pues vamos a empezar como empezamos la semana pasada, hablando sobre estadística. Cándida, u hongos más conocidos entre la población colectiva, es la infección vaginal más frecuente que existe, sobre todo en mujeres. Claro, los hombres no tienen vagina. Córtalo de las mujeres. Aún así, los hombres también tienen candidiasis. Lo que sucede es que es asintomática, no tiene ningún tipo de signo de que tiene esa infección. Suelen mostrar en las zonas íntimas pues manchitas de color blanco, sequedad, pero nada más. A algunos les salen aftas por la boca, que no las saben identificar con cándidas, o se les rompen las uñas de las manos o de los pies. Pensad que el 75% de las mujeres han tenido o tendrán cándida alguna vez. O sea, es súper frecuente. Y de esas 75%, el 50%, es decir, una de cada dos mujeres, van a tener candidiasis con repeticiones, es decir, recidivas. O sea que es una estadística alarmante. Está súper extendido. Así que este vídeo os interesa a mucha gente, al 75% de la población. ¿Qué es cándida? Pues cándida es un hongo, es una levadura que habita en nuestro cuerpo de forma natural, como otros microorganismos, es decir, que forma parte de nuestra microbiota, de la boca, de la flora vaginal, intestinal, y tiene una función importante. Este hongo se encarga de comer azúcares, los fermenta y nos da energía. Entonces tiene su función y es importante que esté allí.
Pero como todo en esta vida, tiene que estar en unas dosis adecuadas, en equilibrio. Y cuando este equilibrio se desajusta, es cuando vienen los problemas y entramos en patología. ¿Por qué tenemos hongos o cándida, suele ser cándida, después de tomar antibióticos? Muy sencillo. Cuando estamos tomando antibióticos, ya sea locales u orales, es decir, sistémicos, estamos matando al 30% estadísticamente de las bacterias de nuestro cuerpo. Beneficiosas y no beneficiosas. Aquí no hay distinciones. ¿Qué sucede? Que cuando matamos a estas bacterias dejamos un sitio libre y precioso en nuestro intestino y en nuestras mucosas, allá donde esté el antibiótico, y se repobla por cándida. Es decir, empieza a crecer como un arbolito, porque los hongos cuando crecen emiten unas hifas que se llaman, que son como ramas de un árbol y penetran, no pueden llegar, penetran las mucosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pueden llegar a muchos sitios y entre ellos la sangre, y la sangre está por todas partes. Y con esto introduzco el siguiente tema, que es hablar de candidiasis local, candidiasis local o candidiasis sistémica. Al penetrar estas mucosas son células, así que son barreras que nos protegen del exterior. Lo separan el exterior del interior, por simplificarlo mucho. Pues al penetrar estas células pasan a la sangre y se dispersan por todo el cuerpo las cándidas. Hay personas que tienen menores defensas en una zona que en otra del cuerpo y por eso se suele manifestar pues en unas zonas o en otras. Puede ser en uñas, pueden ser manchitas en la piel, pueden ser pues en la boca, como muchos sabéis, o puede ser en las zonas íntimas. Pero ¿qué sucede? Que normalmente ha sido porque hay una disbiosis intestinal, porque ha crecido mucho en nuestra microbiota, ha desplazado a las bacterias o como nosotros hemos tomado antibióticos y las hemos matado, pues ella ha crecido mucho y se ha extendido. Esto tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, hay toxinas, hay una hipótesis que dice que libera más de 98 toxinas, si mal no recuerdo, y afectan entre algunas al cerebro, a nuestro a nuestro comportamiento, nuestra conducta alimentaria. Nos apetece comer todavía más azúcar, porque como es su alimento, pues es curioso, sí. Y esto no es nada extraño, en la naturaleza se da en algunas especies y no es un suceso extraño que altere nuestra conducta. ¿Por qué? Y seguramente lo hacen más microorganismos. Por ejemplo, hay un ejemplo muy estudiado en biología y en diferentes ramas de la ciencia, que es Toxoplasma gondii. Buscaré algún vídeo y os lo dejaré en la descripción para que podáis verlo, porque es muy curioso y como datos así hay muchísimos en la naturaleza. Entonces, que no se extrañe que un hongo nos pueda alterar psicológicamente, porque somos un ecosistema y no somos un individuo solamente, somos millones. Dicho esto, ¿y por qué suele aparecer después de una cándida sistémica, ¿no? Que ya la tenemos en el intestino y que se está extendiendo? ¿Por qué la notamos a nivel vaginal este 75% de las mujeres? Pues por cercanía. Tenemos el tracto vaginal muy cerca y si la mucosa vaginal no tiene las defensas adecuadas, no puede competir con esta infección y es cuando nosotras notamos los síntomas típicos de los hongos, que son el prurito vaginal, sale como un flujo cremoso, tipo queso cottage. No huele, si hueles estamos hablando de una infección bacteriana, así que no tendría nada que ver. Y además hay mucho picor e inflamación de la zona, se puede incluso extender al periné o llegar al ano. Entonces, bueno, diferentes sintomatologías que pueden haber según el caso y la mujer, que serían diagnosticadas por un médico o por un especialista en el tema.
A nivel de prevención, ¿cómo podemos evitar todo este jaleo que se nos ha montado en el cuerpo y que no sabemos cómo arreglarlo o prevenirlo? Pues como hablamos anteriormente, en el vídeo anterior sobre cistitis, aquí también va a ser muy importante, uno, la alimentación, que podemos influir directamente en ella y debemos hacerlo. La segunda, sobre la microbiota. Y la tercera, sobre el sistema inmune, que las tres van ligadas y relacionadas. Así que vamos a entrar en ello. ¿Por qué la microbiota es tan importante? Pues porque forma parte de ella. Si la tenemos regulada, nuestra microbiota a su vez regulará el sistema inmunitario, lo mantendrá fuerte, como también comentamos, y prevendrá, si se desajusta todo el sistema, nos va a prevenir de que prolifere, de que crezca. Así que si tenemos controlado esto, la irá matando y las esporas que se extienden por la sangre, que son su método de reproducción y extensión, es como polen en el aire, pues en nuestra sangre son esporas de cándida. Pues el sistema inmunitario matará estas esporas. Si a su vez tenemos la microbiota fuerte, no permitirá que ocupe el espacio que no le toca a este hongo. Lo mantendrá a raya, nuestras bacterias crecerán más que nuestros hongos. ¿Cómo podemos promover este crecimiento de bacterias y no el de hongos? Con la alimentación, como he dicho. ¿Qué alimentos vamos a preferir y cuáles no? Pues como alimentos a preferir vamos a tener en cuenta los altos en fibra, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales integrales o tubérculos, y si además son almidones resistentes, es decir, los dejamos por ejemplo la patata o el boniato, los cocemos o los hacemos al horno, los enfriamos unas 24 horas en la nevera y luego los recalentamos, creamos almidón resistente, que esto es muy buen alimento para las bacterias. En cuarto lugar, pescado, mejor que carne, pero bueno, pescado mejor pequeño que grande, por los tóxicos que pueden acarrear. Y la carne mejor biológica, por el mismo motivo, por disminuir la carga de antibióticos, de hormonas, de pesticidas, de tóxicos en general para nuestro cuerpo, porque ahora mismo es lo que menos nos interesa. Y por último, también preferentemente aceites de oliva virgen, mejor por el país en el que estamos, tan maravilloso, y frutos secos o semillas, o los dos juntos, como queráis. Estos alimentos serían vuestra lista de la compra principal. Los alimentos que debemos evitar a toda costa son azúcares refinados, cereales refinados, refrescos, por ejemplo, alimentos fermentados ricos en levaduras, fruta seca porque el azúcar está más concentrado en este alimento, lácteos procesados, fiambres, embutidos, todo lo que he dicho anteriormente, pero que esté reversionado y occidentalizado en la alimentación actual. Y además, para prevenir todavía mejor, y si tenemos esta patología debemos hacerlo sí o sí, es utilizar jabones íntimos adecuados, sin perfume, sin parabenos, sin nada que pueda irritarnos las mucosas. Utilizar prendas íntimas, evitando el algodón, y sobre todo ahora que viene el buen tiempo, evitando estar con las prendas íntimas mucho tiempo húmedas, porque proliferan con más facilidad. Por eso en verano solemos tener más frecuencia en esta patología. Y súper importante, evitar en lo máximo de lo posible antibióticos, por el motivo que os he comentado anteriormente, corticoides u otros inmunosupresores. Sí, los corticoides son inmunosupresores, debilitan el sistema inmunitario y por tanto tendremos más frecuencia de tener cándidas. Y los anticonceptivos. Aquí abro un nuevo tema. ¿Anticonceptivos y cándida? Sí, amigos, sí. Las orales perjudican a la microbiota en general y por tanto provocarán una cándida sistémica que acarreará pues acabar con llaguitas, acabar con candidiasis vaginal, etcétera, etcétera, etcétera. Y los anticonceptivos de uso local, como es el anillo vaginal, que es el más inocuo de los anticonceptivos,
va a provocar con, no sé, diría 100% de seguridad, candidiasis vaginal. Así que tenemos que tener especial cuidado con estos medicamentos que no son inocuos, que además son hepatotóxicos, nefrotóxicos. Bueno, tomarlo con precaución, ¿de acuerdo? De hecho, esto daría para otro vídeo. Lanzo la pregunta. ¿Anticonceptivos cuándo sí o no? Existen estudios que recomiendan bajo qué circunstancias son buenos y cuánto tiempo deberían ser tomados, así que podemos hablar de ello. Sí, podemos. Bueno, familia, dicho todo esto, espero que el vídeo os haya gustado. Os vuelvo a recordar que por favor os suscribáis si os gusta el canal y os gustan las tonterías que digo. Y si no, pues no, porque no me queréis escuchar más. Aunque si habéis llegado hasta aquí, o estáis suscritos o os vais a suscribir, ¿lo sabéis? Importante, que no se me olvide, todo el mundo atento. Estoy súper activa últimamente, o lo estoy aumentando la frecuencia de aparición en Instagram, en historias, porque los posts los quiero hacer bien cuando acabe exámenes, pero en historias estoy mucho más activa y podéis interactuar mucho más por allí conmigo. Así que si queréis pasaros, yo siempre lo dejo en la descripción mi cuenta, y si no, pues lo dejaremos por aquí para que os podáis pasar y podamos interactuar muchísimo más. Y recordad que al final todo sale bien, y si no sale bien, decídmelo vosotros, es que no es el final. Bien. Que tengáis una feliz semana. Que existe sobre todo en mujeres. Claro, los hombres no tienen vagina. Corta lo de las mujeres. Todo cao. No, esto no lo pongas, se me ha ido la pinta.